sí me hizo poner nervioso el pastor. Y así como pasaban los hermanos a dar su acción de gracia, yo también lo quiero dar. Muchas veces conté mi testimonio que cuando era chica y empecé a conocer los deleites del mundo, mi mamá y su esposo iban a la iglesia. Y nosotros en nuestro desconocimiento por ahí nos reíamos, nos burlábamos. Y muchas veces dije, ojalá ella, Dios quiera ella esté en este lugar. Y hoy le doy gracias al Señor porque hoy los puedo ver en este lugar. Soy agradecida. Y así como los hermanos contaban, el Señor cumple cada una de sus promesas. Cuando el Señor nos da una profecía, es una promesa de parte del Señor. El Señor le prometió a los hermanos que lo iba a bendecir con un vehículo, a los hermanos que iban a poder arreglar su vehículo. Pero un día el Señor me prometió que yo vería su gloria y hoy la puedo ver, amén. Por eso le doy gracias al Señor. Les pido que me puedan acompañar a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora, bendito Dios. Vengo ante ti, Padre amado, dándote las gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, Padre amado, una vez más nos muestras tu favor y tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy tú me permites una vez más poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego en esta misma hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, fluyendo a través de mi vida, Señor. Que no seas yo, Señor amado, sino que seas tú hablando a través de mi vida, Señor amado. Que tu palabra, Señor, cale profundo en nuestros corazones, bendito Dios. Que esta semilla que va a ser implantada, Señor, pueda dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu misericordia es grande, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo como lema a esta palabra le puse el silencio de la consecuencia. Muchos hermanos que hoy están en este lugar el día de ayer para el culto de oración no pudieron estar. Y hablábamos más o menos de esto. El Señor se presenta al pueblo, se presenta a Ezequiel. Y el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se había presentado a consultarle al Señor. Pero el Señor en su enojo, porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo no lo obedecía, porque el pueblo seguía caminando de la manera que caminaba antes en Egipto y no de la manera que al Señor le agradaba. Entonces dijo que no le respondería. Pero pudimos ver que el Señor no le habló con una voz audible, pero sí le habló a través del profeta. Entonces tenemos que entender que no siempre el silencio es que no nos hablen, sino que el Señor hace un silencio a su manera. El Señor no quería responderle, pero le pidió al profeta que los reprendiera a él. Entonces podemos ver y pudimos entender que a veces el Señor no nos habla, pero envía a los ministros para que nos corrijan, para que nos reprendan, para que nos enseñen. Y como decía nuestro hermano Ezequiel, le costó muchísimo poder adaptarse a las normas del camino del Señor, sujetarse a las autoridades que el Señor había puesto, porque dice la palabra del Señor que toda autoridad es delegada por Dios. Entonces muchas veces nos cuesta que nos vengan y nos corrijan, que nos reprendan, que nos enseñen, que nos guíen, pero no nos damos cuenta que es el Señor. Porque si el Señor lo hiciera directamente de Él, tal vez nos consumiría, pero en su inmensa misericordia el Señor nos corrige a través de los ministros. Yo quiero explicarles qué significa silencio. Y dice, el silencio es la ausencia total del sonido. También significa abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Y sin embargo, que no haya sonido alguno no siempre quiere decir que no haya comunicación. Y es lo que les explicaba, no quiere decir que porque el Señor haga silencio, el Señor no esté en ese lugar. No quiere decir que porque el Señor haga silencio, el Señor se haya olvidado de nosotros, sino que es la voluntad del Señor, el Señor quiere que sea de esa manera.
Otro de los significados de silencio es la ayuda en pausas reflexivas que sirven para tener más claridad de los actos. Muchas veces el Señor nos hace una pausa, queda en silencio, para que nosotros podamos entender nuestros actos, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar. Porque nosotros de una u otra manera debemos de aprender y si el Señor todo el tiempo nos dice qué hacer, todo el tiempo nos habla y nosotros no lo llevamos a la práctica, ¿cómo lo vamos a aprender? Entonces a veces el silencio del Señor duele, pero es de la manera que el Señor nos enseña que nosotros dependemos solamente de Él. Otro de los significados dice, generalmente el silencio sirve de pausa reflexiva tras una comunicación para ayudar a valorar el mensaje. Y a veces no valoramos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. No valoramos ese sacrificio, no valoramos que el Señor se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Entonces a veces no lo valoramos y pisoteamos su sangre y el Señor ¿qué hace? Queda en silencio. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos valorar lo que Él un día hizo por nosotros y por lo que cada día hace en nuestras vidas. Porque dice en su palabra que su misericordia se renueva cada mañana. Entonces cuando nosotros abrimos nuestros ojos, el Señor renovó su misericordia. Y aún en su inmensa misericordia el Señor nos limpia, el Señor nos vuelve a dar una oportunidad. Y a veces no la aprovechamos, a veces no valoramos la oportunidad que el Señor nos da. La desechamos y seguimos caminando a la manera que nosotros queremos. Y eso fue una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel, porque veíamos que el Señor le decía al profeta Ezequiel que le recordara las cosas que hicieron sus padres. Cuando el Señor los sacó de Egipto, le pidió que abandonaran a los ídolos, aquellos que idolatraban, y ellos no lo hicieron, pero el Señor en su inmensa misericordia igual los sacó. El Señor les pidió en el desierto que caminaran, que hicieran su voluntad, que cumplieran cada uno de sus mandamientos, sus decretos, pero el pueblo era rebelde. Pero aún en su inmensa misericordia, por honor a su nombre, por amor a las almas, el Señor los siguió guiando. Amén. El significado de consecuencia es, una consecuencia es aquello que resulta causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Así toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea de tipo positiva o negativa. En términos humanos y sociales, los individuos son responsables de las consecuencias de sus actos o decisiones. Y es lo que le explicaba desde el principio, a veces el Señor guarda silencio por nuestros actos. Es una consecuencia de nuestra manera de caminar. A veces una consecuencia de tipo positivo. ¿Por qué? Porque nos enseña a depender de Él. El Señor guarda el silencio para que podamos aprender a ser obedientes a su palabra, a la voz de Él, porque como le explicaba al principio, el Señor guarda silencio, pero manda a los profetas, manda a sus ministros que nos hablen. Entonces el Señor en ese silencio, en ese lado positivo, el Señor nos ayuda a que nosotros podamos aprender a caminar y a depender de Él. Pero del lado negativo a veces somos desobedientes y el Señor entonces se enoja y no nos quiere hablar. Porque en uno de los versículos dice que el Señor se cansó de tener misericordia, de compadecerse, de tener compasión por el pueblo del Señor. Entonces, si el Señor se cansó de perdonarnos, se cansó de derramar su misericordia, guarda silencio. Pero aún su misericordia y su amor es grande y nos sigue levantando. Amén. Hay momentos o razones por las que Dios puede permanecer en silencio en nuestras vidas. Una de ellas puede ser debido a nuestra propia desobediencia. Cuando escogemos nuestro propio camino en lugar de seguir a Dios, podemos sentir que Él ya no está cerca de nosotros. Podemos ver que Santiago 4:8 nos dice que para que Dios se acerque a nosotros, primeramente nosotros debemos acercarnos a Él. Entonces el Señor que nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero muchas veces en diferentes situaciones, circunstancias de nuestras vidas, en vez de acercarnos a Dios, salimos corriendo de Él. Porque pensamos que el Señor nos va a consumir, pensamos que el Señor no nos va a perdonar, que ya no hay esperanza, pero en Él sí hay esperanza. Hay una esperanza de vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos da vida. Y podíamos ver el día de ayer en la palabra del Señor que dice que sus mandamientos, que nuestra obediencia es la que nos da vida.
Entonces, si nosotros somos obedientes al Señor, vamos a tener esa vida espiritual que el Señor quiere que cumplamos. Si no estamos viviendo en desobediencia y ya estamos clamando a Dios, otra razón por la que Dios puede permanecer en silencio es debido a un tiempo de prueba. Y yo quiero que podamos entender verdaderamente cuál es el silencio del Señor. A veces el Señor nos prueba para ver qué es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hacemos si en una dirección es como nos contaban nuestros hermanos? El pastor está ahí animándonos, empujándonos, pidiéndonos que hagamos esto, que hagamos aquello, pero no porque ellos quieran nomás, sino porque es la voluntad del Señor. A veces puede que a muchos les parezcan pesado, que los molestan, que se ponen molestos, que les insisten. ¿Por qué? Porque se niegan a hacer la voluntad del Señor. Pero a veces el Señor nos prueba y nos deja solos y nos dice, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Es ahí cuando nosotros debemos de acercarnos al Señor. Jesús se enfrentó a una prueba de este tipo la noche de su arresto en el jardín de Getsemaní. Él oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto lo podemos ver en Mateo 26:39. Sabía que Dios lo escuchaba, pero en el momento de su angustia parecía que el Padre estaba en silencio. Dice en la Biblia que oró 3 veces y que bajó 2 veces a ver qué estaban haciendo sus discípulos y sus discípulos dormían. Una de las versiones, en la segunda vez que el Señor ora, el Señor le pide al Señor y le dice, si no se puede pasar esta copa, que se haga tu voluntad. El Señor en un profundo dolor, porque imagínense en cómo nos sentiríamos si sabemos que llegó el momento de nuestra crucificación. El momento que lo que le hicieron al Señor, lo escupieron, lo lastimaron, lo insultaron, todo lo que se puedan imaginar. Imagínense en el dolor, la angustia, la soledad, porque Él siendo Dios estaba en esta tierra solo porque su pueblo no lo reconoció. Él vino por un pueblo y su pueblo no lo reconoció, por eso nos dio la oportunidad de que nosotros podamos ser hijos de Dios. Imagínense en la situación, el dolor, ese sentimiento de soledad, de escuchar ese silencio. Él sabía que Dios lo escuchaba, que Dios estaba con él, pero fue un momento en el que la carne, porque Él se hizo hombre, se hizo como nosotros. Imagínense hasta qué punto llega el amor del Señor, que Él se hizo por nosotros. Así como nosotros somos de carne y hueso, así que sufrimos, que nos duele cuando nos lastiman el alma, nos duele cuando nos lastiman el cuerpo. Imagínense cuán grande es la misericordia del Señor, que aún en esa prueba, en ese sentimiento de soledad, el Señor aún siguió adelante. Porque dijo, si no se puede, si no puedes pasar esta copa, Señor, que se haga tu voluntad. Y nosotros muchas veces pasamos pequeñas tribulaciones y no queremos aceptar la voluntad del Señor. Y Él aún en medio de ese desierto, porque es un desierto, yo puse una imagen de un desierto de fondo, porque para mí el silencio representa un desierto. Ese desierto que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por nosotros. Y muchas veces no lo valoramos. Muchas veces pisoteamos su sangre, muchas veces no nos importa que Él dio hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Si nosotros pudiéramos entender verdaderamente eso, no fallaríamos todos los días como fallamos. Y lo reconozco en primera persona, no seríamos tan pecadores si pudiéramos completamente entender lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Otra de las pruebas de silencio que Jesús tuvo que enfrentar fue en la cruz cuando clamó a Dios sintiendo que Él lo había abandonado. Mateo 27:46 dice, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aun cuando ya lo crucificaron, cuando ya estaba dando su último aliento de vida, él sintió que Dios lo había abandonado, que él estaba solo, que Dios había hecho silencio, pero el Señor estaba ahí. Pero había que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos diera vida eterna a nosotros, que nos diera salvación, que perdonara nuestros pecados, porque su sangre nos limpió, nos lavó, Él nos perdonó, Él nos redimió. Y a veces porque no escuchamos una vez la voz del Señor, lo dejamos todo y nos apartamos.
Pero debemos de entender que el Señor vino a esta tierra por un propósito, y ese propósito somos nosotros. Y como hablábamos recién, el Señor cumplió el propósito en la promesa que le hizo a los hermanos bendiciéndolos. El Señor cumple nuestros propósitos y el Señor va a cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra por cada uno de nosotros. Amén. Por eso, hermano, cuando se sienta en medio de la prueba, en medio del desierto, cuando sienta que todo se terminó, recuerde que hay alguien que dio la vida por cada uno de nosotros y que Él nos limpia, Él nos restaura, Él nos levanta. Amén. Entendiendo así que el silencio no siempre es por consecuencia, por algo que hemos hecho mal, sino como parte de una prueba, que nos lleva a fortalecer nuestra fe, perseverar y aprender a confiar en Dios aún en medio del silencio. Cuando el Señor hace silencio, que podamos entender que el Señor nos está fortaleciendo, que el Señor quiere fortalecer nuestra fe. A veces nuestro alrededor parece que se está terminando el mundo, pero aún en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra tormenta, ¿quién está ahí? Nuestro Señor Jesucristo para levantarnos. Entonces yo hoy quiero hablar y compartirles lo que el Señor me entregó a través de su palabra a personas que el Señor hizo un silencio, pero para que aprendieran algo. Amén. Hoy les quiero hablar de Abraham. Abraham primeramente, el Señor le pide que salga de la tierra de Ur y de su parentela. Abraham era un hombre obediente a Dios, un hombre valiente. Él salió a la batalla para rescatar a su sobrino Lot. Y al regresar de la batalla, se le presentó Melquisedec, sumo sacerdote, que figura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de entender, que cuando nosotros estamos batallando en medio de la prueba, en el final de esa batalla está nuestro Señor Jesucristo esperándonos. Y Él nos limpia esas lastimaduras, esas heridas que nos hace el enemigo en la batalla. Él es el único que las puede sanar. También cuando Abraham regresa a la batalla, el sacerdote Melquisedec lo bendice y le da pan y vino, que es figura del cuerpo de Cristo y figura del nuevo pacto a través de su sangre. Entonces nosotros debemos de entender que podemos pasar miles de procesos, pero el único que va a estar ahí esperándonos va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos salvación, para renovar su pacto y que podamos entender que a través de su cuerpo el Señor nos limpia de todo pecado. A través de su sangre el Señor nos limpia, el Señor renueva su pacto y nos da un pacto de amor eterno. Amén. Luego de recibir la bendición, fue obediente y dio los diezmos de todo. Yo no les quiero hablar del diezmo de modo de dinero, sino de lo que nosotros somos como diezmo. Sino lo que nuestra vida le estamos dando el diezmo de todo al Señor. ¿Estamos siendo obedientes después de que el Señor nos rescató de lo vil y menospreciado de este mundo? ¿A cuántos, como contaban también el testimonio de nuestros hermanos, el Señor restauró su familia, su matrimonio? El Señor restauró mi familia, mi matrimonio. El Señor nos restauró, el Señor nos limpió, nos levantó y hoy por la gracia del Señor podemos estar en este lugar y nuestra familia puede estar sirviéndole al Señor. ¿Tenemos errores, pecados? Sí, pero el Señor nos mantiene por su inmensa misericordia en este lugar. Entonces, cuando nosotros entendemos todo eso, empezamos a ser obedientes y a darle al Señor los diezmos de todo. Porque lo podemos llevar y podemos ver que Abraham dio los diezmos de todo de lo que había subtraído de esa batalla. Pero nosotros, ¿qué es lo que el Señor nos entregó a través de la batalla que se hizo para llegar a nuestras vidas? Porque en el mundo espiritual todos los días se pelea una batalla para que el Señor pueda darnos las bendiciones y esas bendiciones nos alcancen. Entonces Abraham era un hombre temeroso de Dios, era un hombre obediente, un hombre valiente, pero hubo un silencio en su vida de parte de Dios. Abraham recibe la promesa de parte de Dios que le daría un hijo. Y dice Génesis 15 del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo. Tuyo será el que te heredará. Y los llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces en este versículo podemos ver que el Señor le entrega una promesa a Abraham, y que él creyó, y eso lo justificó. Pero nosotros tenemos que entender algo. Si nosotros le creemos al Señor que Él lo va a cumplir, debemos de caminar esa promesa. Entonces, primeramente el Señor le promete a Abraham que le daría un hijo. Pero miren lo que sucedió luego. Luego de 10 años, dijo Génesis 16 del 2 al 3, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Entonces el Señor le había prometido que en ese matrimonio iba a llegar una promesa. Pero al querer hacer con su fuerza, su esposa, ¿qué hizo? Le entregó a su sierva. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Entonces Abraham creyó a la promesa del Señor, pero su esposa no. Y eso lo hizo dudar, porque si él hubiese caminado por la promesa de parte del Señor, él hubiera dicho que no, si el Señor le había prometido que tendrían un hijo. Génesis en los versículos 15 y 16 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y en el capítulo siguiente, en el 17:1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Podemos ver entre que Abraham tiene a Ismael, que es el hijo que tuvo con la sierva, y entre que Jehová se le vuelva a aparecer y hablar, un lapso de 13 años. Entonces fueron 13 años en el que el Señor mantuvo silencio. ¿Por qué? Porque Abraham y su esposa hicieron como ellos quisieron. No caminaron bajo la promesa del Señor de que ellos tendrían un hijo, sino que hicieron lo que ellos quisieron, no siguieron la voluntad del Señor. ¿Y quién dice que el Señor no le pudo haber entregado esa promesa en esos 10 años que ellos permanecieron en la tierra de Canaán? Pero al ella ofrecerle a su sierva para que él pueda tener un hijo, porque ella era estéril, la promesa todavía no llegó. Entonces cuando el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham, ¿qué le dice? 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces tenemos que entender que la perfección no va a llegar de un momento al otro. La perfección no va a ser que el Señor nos va a venir y va a decir, sé perfecto y al otro día ya vamos a ser perfectos. No. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces cuando nosotros andamos delante del Señor, cuando caminamos bajo su palabra, bajo cada uno de sus mandamientos, el camino de la perfección, nos vamos perfeccionando. Pero la perfección no llega de un momento a otro. Debemos de luchar, debemos de pelear, debemos de esforzarnos, de ser valientes, debemos de cumplir su palabra, ser obediente, para poder ir escalando y escalando hasta llegar al punto de la perfección, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es la estatura que el Señor quiere que tengamos para poder irnos con Él. Amén. Génesis 17, del 2 al 5 dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces yo a este cambio de nombre lo reflejaba cuando nosotros conocemos al Señor, lo reconocemos como nuestro Señor y amo de nuestras vidas, le entregamos al Señor el señorío de nuestras vidas, nos bautizamos, ahí el Señor nos cambia. ¿Por qué? Porque nosotros morimos a nuestra vieja vida, a nuestra vida terrenal. Entonces, son procesos que debemos de ir atravesando. No es de un momento al otro, sino que son procesos que debemos de ir
alcanzando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es poco a poco, como el pastor nos enseñaba. No es un momento, hoy llego a la iglesia y mañana ya voy a alcanzar la estatura del varón perfecto. Yo voy a ser perfecto delante del Señor. No, nosotros no somos perfectos, hay uno solo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor quiere que nosotros alcancemos esa estatura para cuando Él venga podamos alcanzar la plenitud de Cristo. Cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham por Abraham, él debía empezar a caminar por esa promesa, creyendo en el propósito a través de este cambio de nombre. Entonces, cuando el Señor nos cambia, cuando nos bautizamos, morimos al viejo hombre, debemos de caminar bajo esa promesa, entendiendo que ya no somos lo que éramos antes. Que el Señor nos va a ir cambiando poco a poco, sí, pero ya no somos ese viejo hombre. Hoy empezamos a depender de nuestro Señor Jesucristo. Ya no dependemos más de nuestras fuerzas, ya no dependemos más de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. En Proverbios 16 dice que hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. Estos podemos referirnos a una corona, la cual la Biblia nos la declara como la sabiduría. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el camino del Señor, el Señor nos va a ir dando sabiduría, inteligencia, poder, dominio propio. ¿Para qué? Para poder aprender y poder caminar bajo la palabra del Señor. Y dice en Proverbios 4:9, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y esto nos habla, en este proverbio está hablando de la sabiduría. Y miren lo que dice, gracia, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces se refiere a la sabiduría como una corona. Entonces cuando es puesta esa corona en nosotros, nosotros debemos de cuidarla. ¿Por qué? Porque si nos dejamos contaminar, esa sabiduría que viene de parte de Dios empieza a disminuir. Si empezamos a escuchar murmuración, si empezamos a escuchar el que critica, si empezamos a escuchar el que nos dice no vayan, ¿para qué vas a ir todos los días? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Si de igual manera el Señor está con vos, si de igual manera Dios todo lo ve. ¿Por qué le vas a hacer caso al pastor que te dice que diezme? ¿Por qué le vas a dar de tu dinero? ¿Por qué vas a hacer caso al pastor cuando te dice que vengas a los cultos? No te dejes contaminar, porque eso disminuye la sabiduría que viene de parte del Señor. Y cuando nosotros entendemos que esa sabiduría es una corona, la vamos a cuidar. Y dice, necesitamos esa corona para poder alcanzar ese cambio de mente y así caminar bajo el propósito de Dios como lo hizo Abraham. Entonces, cuando esa corona nos es puesta a cada uno de nosotros, viene un cambio de mente en nuestras vidas. Y ese cambio de mente nos va a llevar a un cambio de manera de caminar. Porque cuando nosotros dejamos los pensamientos del mundo de lado y empezamos a llenarnos de la palabra del Señor, nuestros pensamientos empiezan a ser cambiados. Y eso trae como consecuencia un cambio de manera de caminar. Entonces, si hoy estamos en este lugar y seguimos teniendo los pensamientos desde el principio, desde el día 1 que hemos llegado a este lugar, es porque la sabiduría del Señor todavía no está como una corona en nuestra cabeza. Si nosotros seguimos en este lugar estancado, algo está pasando y le debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder avanzar. Que nos saque de ese estanque espiritual que para que nosotros podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Porque fuimos alcanzados de parte de Dios por un propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros y nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, cada uno de los que hoy estamos en este lugar podamos alcanzar la salvación. Y poder alcanzar la estatura de la perfección que Dios le pidió a Abraham. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando venga el Señor nos va a dar una corona, vamos a ser coronados a esa vida eterna, pero dice retén lo que tienes. El Señor nos entregó dones, talentos, el Señor hizo milagros en nuestras vidas, el Señor nos entregó revelación de su palabra, nos dio la sabiduría para poder caminar bajo esa palabra. Porque si el Señor nos la revela, esa palabra queda ahí, no la vamos a poner por obra, pero el Señor nos los entregó. Entonces cuando nosotros nos dejamos contaminar, empezamos a dejar de lado las cosas de Dios. Por eso hoy el Señor les dice, retén lo que tienes porque yo vengo pronto. Retén lo que tienes porque nadie te va a dar la salvación que solamente Cristo te puede dar.
Otro de los temas que quiero hablar es el periodo de silencio. Entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús pasaron más de 400 años, en los que Israel no tuvo profeta que les revelara el mensaje de Dios. Por ello se le ha llamado los años de silencio y finalizaron con la llegada del profeta Juan el Bautista. Entonces, cuando el pueblo de Israel seguía en la rebeldía, en la terquedad, el Señor tuvo un periodo de silencio, hizo silencio más de 400 años, casi 430 años. ¿Y cuándo se cortó ese silencio? Cuando envió al profeta Juan Bautista para que prepare el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo quiero que podamos entender el porqué de este silencio, de por qué el Señor muchas veces hace silencio en nuestras vidas. Uno de los puntos es por el sacerdocio corrompido. En Malaquías 2, del 7 al 8 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajeros de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros debemos de entender que nosotros primeramente somos reyes y sacerdotes. ¿De dónde somos reyes y sacerdotes primeramente? De nuestra familia. Entonces nosotros somos los que debemos de guardar la sabiduría, y de nuestra boca nuestros hijos deben buscar la palabra del Señor. Nosotros somos los que se la debemos de enseñar. Entonces muchas veces ese sacerdocio se corrompe y el Señor guarda silencio en nuestra familia. Pero también somos sacerdotes. Por ejemplo, en nuestra casa los sacerdotes de este lugar son nuestros pastores. Y de ellos nosotros debemos de alimentarnos espiritualmente de la palabra de parte del Señor. Pero dice que este sacerdocio estaba corrompido. ¿Por qué? Porque se habían apartado del camino y habían hecho tropezar a muchos en la ley. Y a veces no nos damos cuenta y queremos hacer tropezar a muchos con la palabra del Señor. Y eso nos trae una condenación a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la ley del Señor. Y el primer mandamiento de la ley del Señor es que debemos de amar al Señor con toda nuestra fuerza, con nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros amamos verdaderamente al Señor, no vamos a jugar con su palabra. Cuando amamos verdaderamente al Señor, no vamos a jugar con cada uno de los mandatos que el Señor hoy nos da. Porque en cada palabra, en cada enseñanza, el Señor nos enseña a cómo nosotros debemos de caminar en esta tierra. En cada una de las enseñanzas el Señor nos da herramientas para que nosotros podamos fructificar y así alcanzar la multiplicación. Porque el Señor le prometió a Abraham que iban a ser multiplicados. El Señor nos prometió que este era el año de la multiplicación en este lugar. Pero primeramente debemos de dar frutos. Y si nosotros queremos hacer caer a nuestro hermano, ese fruto no le está agradando al Señor. El sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, el que se encargaba de las cosas santas del tabernáculo. El encargado de enseñar la palabra de Dios. Eran los encargados de recibir los diezmos y las ofrendas del pueblo y presentarla delante de Dios. Y miren lo que dice el verso 13 y 14 de Malaquías 1. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprezáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Entonces, cuando nosotros debemos de entender que el Señor no puede ser burlado, que el Señor no puede ser tentado. ¿Y los sacerdotes qué hacían? Se quejaban porque decían, qué fastidio que es esto. Y ellos tenían lo mejor para ofrendar delante del Señor. Pero ¿qué era lo que llevaban? Lo cojo, lo enfermo. Entonces a veces nosotros tenemos lo mejor para presentarle al Señor, pero le presentamos todo de mala manera. Y dice la palabra del Señor que el Señor ama al dador alegre. Y ellos estaban alegres dándole al Señor, no. Ellos se quejaron. A ellas lo fastidiaban tener que darle al Señor lo mejor. Entonces, si el Señor ama que nosotros le demos con alegría, ama que nosotros podamos gozarnos en lo que le damos al Señor, traigamos lo mejor para el Señor. Y no le hablo lo económico, sino nosotros. Démosle lo mejor al Señor. A veces le damos migaja, a veces
Le damos migajas de nuestro tiempo, migajas de nuestro servicio. A veces pensamos que con ir y hacer una pequeñita cosa ya está, ¿no? A veces el Señor quiere que vengamos y le demos lo mejor. Aunque nosotros estemos, no sé si decirles en la peor condición, pero a veces pasamos pruebas y no tenemos ganas de darle lo mejor al Señor, pero aún así debemos de darle lo mejor al Señor. Porque si no el Señor lo toma como que nosotros estamos fastidiosos de las cosas que le damos. Entonces nosotros como reyes y sacerdotes debemos de entregarle lo mejor. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a dar lo mejor de parte de Dios. Otro de los puntos es que hicieron acepción de personas. Y esto me venía a memoria de lo que había preparado por lo que dijo el hermano Ezequiel. El hermano Ezequiel dijo que ellos dan de lo que ellos tienen. No es que dan menos y ellos se gozan de lo que tienen. Como dio el ejemplo, yo tengo un paquete de fideo, de ese mismo paquete de fideo voy a dar. Entonces, no hacen acepción de personas, sino toman al menesteroso, al pobre, al necesitado como ellos mismos. ¿Por qué? Porque saben que un día pasaron exactamente lo mismo. Entonces el Señor nos prueba, el Señor nos mantiene en silencio para que nosotros podamos ser testimonio y podamos ver que muchos a nuestro alrededor están pasando la misma situación de la que un día el Señor nos ha arrancado. Entonces no podemos hacer acepción de personas y estos sacerdotes lo hacían y dicen en Malaquías 2 del 9 al 10, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, cuando nosotros nos portamos deslealmente, estamos profanando el pacto. Cuando nos portamos deslealmente, cuando hacemos acepción de personas, el Señor todo lo ve. El Señor se da cuenta, el Señor sabe porque Él es el que ministra, que conoce nuestro corazón. Él es el que conoce nuestros pensamientos, Él es el que sabe en la situación en la que estamos, en la condición, en el estado de ánimo en el que estamos. El Señor lo sabe todo y el Señor lo ve todo. Entonces cuando nosotros damos de aquello de lo que un día el Señor nos dio, el Señor nos devuelve multiplicado. El Señor nos bendice más de lo que nosotros podemos dar. Y debemos de entender que nos creó a todos un mismo Dios, que todos tenemos el mismo Padre Celestial. A veces porque el hermano tropieza, el hermano cae, el hermano falla, lo queremos condenar y el Señor no nos condena. A veces no nos damos cuenta y somos nosotros los desleales porque el hermano tropezó, porque el hermano cayó, sin darnos cuenta que debemos de extender nuestra mano para levantarlo, porque así como ellos cayeron un día, nosotros podemos caer. ¿Y quién nos va a levantar? Dice la palabra que mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Entonces somos todos, hermanos, somos todos hijos de un mismo Dios. No nos portemos deslealmente, porque el Señor en su inmensa misericordia nos levanta. El Señor nos envía a nosotros para que podamos levantar al caído, para que podamos llevar palabra de vida, palabra de aliento. Y muchas veces porque el hermano cayó lo queremos consumir y lo culpamos, lo señalamos y no nos damos cuenta que de la misma manera que uno cae, nosotros podemos caer, porque de lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y si nosotros sembramos deslealtad, ¿qué vamos a cosechar? Entonces debemos de ser leales, debemos de tener el amor del Señor y levantarlos como un día el Señor nos levantó a nosotros. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo perdidos, muchos en la droga, muchos en la delincuencia, muchos en el alcohol, muchos con su matrimonio destruido, su familia destruida, ¿quién fue el que nos levantó? ¿Quién fue el que abrió la puerta para que el Señor pueda entrar en cada uno de nosotros? Yo recuerdo nuestros comienzos, ahí estaba la hermana Agustina, la hermana Sandra, el hermano Leo, el hermano Maxi, y ellos fueron los que nos abrieron el camino para que nosotros podamos conocerle al Señor. Entonces, cuando ellos caen, nos duele. ¿Por qué? Porque ellos un día estuvieron más arriba de lo que nosotros hoy podemos estar. Y duele ver la situación, duele ver que hayan retrocedido tanto porque el Señor quiere que ellos puedan alcanzar la plenitud de la perfección.
¿Por qué? Porque el Señor los perdonó, el Señor renovó su misericordia. Entonces este es el tiempo de olvidarnos de lo mal que hemos hecho y entender que el Señor nos perdona y que nosotros no somos nadie para acusarnos a nosotros mismos. Entonces que hoy podamos entender que no debemos de ser desleal, porque así como un día nos abrieron la puerta de su corazón, ¿por qué? Porque yo sé que todos hemos recibido el amor del amor de Dios de parte de nuestros hermanos. Porque llegamos destruidos con nuestro corazón roto, lastimados, y el Señor a través de su vida con un abrazo nos sanó, nos hizo dar cuenta de que el Señor está ahí. Nos hizo dar cuenta que Él es el único que sana, el único que restaura, el único que levanta. Porque si yo sé que si hoy hubiéramos entrado a este lugar, hablando de mí, porque estamos transmitiendo y puede pasar de la misma manera en otras congregaciones, si hubiésemos entrado en este lugar y los hermanos se hubieran portado desleales, sin que le importe cómo estábamos, en la condición que estábamos, hoy no estaríamos en el lugar que estamos. Si los hermanos no hubiesen dado del amor que el Señor un día les entregó a ellos, nosotros no hubiéramos conocido el amor del Señor. Y es como decían nuestra hermana Noelia, mitad y mitad, los ministros están para que nos alienten, para que nos acompañen. Ellos están ahí para levantarnos. Ellos son los que se esfuerzan día a día y reniegan cuando no queremos hacer algo, cuando somos desobedientes. Pero son ellos los que están ahí, son ellos los enviados de parte del Señor para que nosotros podamos conocerles y levantarlos. Otro de los puntos es que corrompen la palabra con murmuración. En Malaquías 2:17 dice, vosotros habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y encima preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos, y murmuráis, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces nosotros debemos de entender de que cuando nos quejamos porque no tenemos y el que está ahí afuera sí, para el Señor es una murmuración. Entonces debemos de entender que hoy, en la situación en la que estemos, es un proceso. ¿Por qué? Porque a través de ese proceso grandes bendiciones vienen de parte del Señor. Otro de los puntos es que se apartaron de la ley de Dios. Y dice en Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hoy cada uno de nosotros debemos de pensar y meditar en qué nos hemos de volver. El Señor le dijo a los sacerdotes que debían de volverse, porque si ellos se volvían, el Señor se iba a volver. Pero no lo quisieron entender. Y a través de eso vino ese periodo de silencio. El Señor ya no envió a sus profetas, el Señor ya no envió palabra. Entonces debemos de entender lo que todo tiene un propósito de parte del Señor. Y que debemos de entender que los que nos debemos de volver al Señor somos nosotros. Si hoy sentimos que el Señor está haciendo silencio, meditemos qué es lo que estoy haciendo para que el Señor guarde silencio. ¿Cuál es la consecuencia de ese silencio? ¿Para qué? Para que nosotros podamos con total libertad volvernos al Señor y así el Señor volver a nosotros. Otro de los puntos que robaron a Dios, y dice en Malaquías 3, del 8 al 9, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y esta es una palabra muy conocida, porque se ministra muchas veces en los diezmos. Entonces, ellos preguntaban, ¿en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos, en las ofrendas. Y eso yo lo trasladaba a los hijos de Elí cuando robaban de las ofrendas del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron consumidos. Entonces que hoy podamos meditar en qué le estamos robando al Señor. No les hablo de los diezmos, una vez más se lo repito, en los diezmos como dinero, pero sí puede pasar. Pero que hoy podamos meditar y pensar en qué le estoy robando al Señor. ¿Cuál es mi ofrenda que me estoy quedando y no se la estoy entregando? ¿Mi ofrenda de labios que profesan su nombre? ¿Cuál es mi ofrenda que me estoy quedando, el servicio? ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que podamos servir y no ser servidos. Es una ofrenda para el Señor. Es una ofrenda, nuestro servicio sube como una ofrenda agradable delante de Él. Estamos sirviendo de la manera que al Señor le agrada, con gozo, con alegría, siendo obedientes, sin quejarnos.
Entonces debemos de meditar en esta palabra y pedirle al Señor que nos dé el direccionamiento para poder acercarnos una vez más a Él. Otra vez aparece la murmuración y dice en Malaquías 3, del 13 al 15: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Y cuántas veces lo hemos pensado? ¿Qué aprovecha nuestro servicio? Si estoy pasando tormentos, si estoy pasando luchas, necesidades. ¿Cuánto le ha pasado de pensar: ¿de qué vale mi servicio? Y el Señor quebranta mi corazón, porque muchas veces pensé y dije: ¿de qué vale mi servicio? Dejarlo todo para Dios. Si a veces me siento sola, pero hoy a través de esta palabra pude entender que el silencio del Señor nos ayuda bien. Entonces, que hoy podamos entender que no siempre el silencio de Dios es para mal, sino que el silencio de Dios es que podamos entender que Él es el único que está en este lugar, que Él es el único que está en este lugar, que está con nosotros y que está en nosotros. A veces dependemos más de lo que nos puede dar el otro sin darnos cuenta que el único que nos complementa, el único que nos fortalece, que nos levanta es el Señor. A veces no nos damos cuenta que a veces fallamos y erramos, que a veces tropezamos, a veces nos caemos. ¿Por qué? Porque nos alejamos del Señor. Y hoy el Señor a través de su palabra nos dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Podemos ver y entender cuán importante es que podamos desarrollar nuestro sacerdocio bajo la palabra de Dios. Dios, cuando vuelva a presentarse delante de Abraham, le pide que sea perfecto. Esto nos habla de una perfección completa, no nos habla de una perfección completa en un instante, sino de un camino a la perfección. Perdón. Entonces, el Señor no nos pide que seamos perfectos de la noche a la mañana, sino que nosotros podamos caminar hacia la perfección, que podamos posicionar nuestros pies en esos caminos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ayudar que nosotros podamos alcanzar la perfección. Ya que al ir avanzando en el camino del Señor, soportando aún el silencio en medio de nuestras más grandes pruebas, eso nos llevará cada día a ir perfeccionando nuestro camino. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que el Señor guarda silencio para perfeccionar nuestra vida, lo vamos a alcanzar. Aún en medio de las consecuencias por nuestro mal obrar, hay una esperanza. Dice Malaquías 4:2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy le digo a ustedes que temen al nombre del Señor, ustedes que les sirven en tiempo y fuera de tiempo, ustedes que lo dejan todo por el Señor, aún a nuestros hijos, a nuestra familia, sin entenderlo nacerá el sol de justicia. ¿Por qué? Porque el Señor sale a nuestro encuentro. Otra de las palabras es Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que hoy podamos ver esta palabra no como nosotros como padres, no como nosotros como hijos. Que no veamos como que va a volver nuestro corazón hacia nuestros hijos o de nuestros hijos hacia nosotros, sino que podamos ver esta palabra que el Señor quiere volver nuestro corazón a Él. ¿Para qué? Para que Él vuelva su corazón a nosotros.
Los animo a que ahí en donde están puedan estar poniéndose de pie. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, bendito Dios, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, esta hermosa palabra que hoy tú nos has traído a cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos, Señor amado, invocando el espíritu de Elías, que haga volver nuestro corazón al tuyo, Señor. Que así como un día nos hemos alejado, hoy nos acercamos ante tu presencia, ante ti, Señor, rogando a ti, bendito Dios, por misericordia, Señor. Suplicándote, Padre amado, que seas tú, Señor, inclinando tu rostro, Señor, sobre cada uno de nosotros, bendito Dios. Abre los cielos, Espíritu Santo de Dios. Que si hoy te sientes alejado del Señor, que puedas pasar aquí adelante y acercar tu corazón a Él. Que si hoy has sentido el silencio de parte de Dios, que puedas entender que el Señor hoy vuelve. Hoy se vuelve a acercar a ti, pero que el primero tiene que dar el primer paso eres tú. Ministra, bendito Dios, las vidas, Señor. Que sea tu presencia, Señor, que sea tu misericordia, Señor, ministrándonos, bendito Dios. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él Gloria a Dios. me desespero. Yo te animo, iglesia. Te animo a que puedas tomar la decisión de dar ese paso de fe Quiero llamar y de venir aquí la adelante atención. y decirle: Señor, hoy comienza por mí. Y que me mires con pasión. Hoy doy este paso de fe, entendiendo que es el comienzo de mucho. Quiero correr hacia tus Que no sea por obligación, sino por disposición, entendiendo que Dios quiere sanar tu corazón. Ven aquí adelante, iglesia. Sobre alas de querubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sí, Señor. Sobre alas de Hay oportunidad para los que creen. Hay oportunidad para los que anhelan más de Él. Ve y cuéntale que le amo. Invocamos Yo por él al espíritu de Elías, por él me desespero. que hará volver el corazón de los hijos al Padre y del Padre a los hijos. Vengan aquí adelante. Hay oportunidad para los que creen. Hay oportunidad para los que creen. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él Hay corazones que se están rindiendo por él me a un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Paloma, sobre alas de querubes. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay oportunidad para los que creen. Que yo
Hay un altar abierto. Ven y rinde tu corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hay corazones postrados, rendidos, Señor, en tu presencia. Hay corazones, Señor, que en esta noche toman la decisión de reencontrarse contigo. Espíritu Santo, tócalos, quebrántalos, ministralos, restáuralos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, y oraren y buscaren mi rostro, humillación, oración y búsqueda, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, su familia, su matrimonio, sus hijos, su economía, su ministerio. Habla con Dios. Ahí donde estás, dile cuáles son tus anhelos, cuéntale. Dile: Señor, arranca el dolor que hay en mi corazón. Dile: Señor, solo tú puedes sanarlo. Oh, requetere presto. Te estuve esperando, dice el Señor. Aquí estaba, en el mismo lugar. Oh, bendito, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por tu hijo Marcelo, Señor, que en ese viaje tú lo puedas acompañar, guiar. En el nombre de Jesús, Señor, lo cubro con tu sangre.
Lo guardo, Señor, en el hueco de tu mano. Te pido que tú aún lo uses y que lo sorprendas. Que Él venga, Señor, con bendiciones de reino a testificar de tu gloria. Yo profetizo en el nombre de Jesús que este viaje trae recompensa del cielo. En el nombre de Jesús, llénalo de tu Espíritu Santo. Que donde Él camine, Señor, los enfermos sean sanados, endemoniados liberados, Señor. Que no lo vean a Marcelo, sino que te vean a ti a través de su vida, Señor. Dice el Señor: hoy vengo a renovar tus fuerzas. Hoy vengo a renovar las fuerzas en ti, hijo mío. No has desmayado porque no lo permití. No has desmayado porque hay propósito activo en tu vida. No has desmayado porque estoy trabajando en ti. Fuerza, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Hoy el Señor renueva tus fuerzas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te pido en esta hora por la vida de Diego y Romina, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy hemos escuchado testimonios matrimoniales y familiares. Yo te pido, Señor, que como un de repente en esta noche, por las oraciones de tu sierva Carmen, Señor, que durante tantos años ha orado por ellos, por su familia, por su matrimonio, Señor, que hoy respondas a sus oraciones, incluso a las de Romina, Señor, por Diego. Padre, que ellos hoy decidan con todo su corazón pagar el precio necesario para ser restaurados, fortalecidos, bendecidos, y que tú los levantes a tu servicio, Padre. Que ellos puedan renunciar en esta noche a lo que tengan que renunciar, pero acercarse a ti con un corazón dispuesto, creyendo lo que tú tienes para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo los reclamo para tu reino, yo los reclamo para tu servicio. Como cabeza sacerdotal de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, me levanto contra toda oposición satánica, contra toda atadura del pasado, todo curanderismo, toda hechicería. En el nombre de Jesús se quiebra ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo trabajo a través de la umbanda, quimbanda, macumba, magia blanca, magia negra, magia roja, foto pinchada con alfileres y tapada con tierra de cementerio, toda prenda en altares de Baal, cae por tierra y queda seco e inoperante. Y yo declaro a Diego, Romina y sus hijos libres, sanos, desatados, prosperados y bendecidos por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una persona en este lugar, Ushakanda. Hay una persona en este lugar que no puede perdonar un abuso que tuvo en su niñez. Hay una persona en este lugar que fue abusada. Dice Dios, aunque no entiendas, te he guardado, porque si no hubiera sido por mí en ese momento, se terminaría tu vida.
Pero hoy estás en este lugar, oh requendere presto, para que puedas entender que el único que puede sanar tu corazón y que puedas perdonar a esa persona es Dios. Dios te trajo en esta noche con un propósito eterno, con un propósito glorioso. Espíritu Santo, toca los corazones, Señor. Toca los corazones, Padre, en esta noche. Ministranos a cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo.